Iniciamos entonces hablando sobre algunas generalidades de los medicamentos. Actualmente, los medicamentos tienen mucho uso, hay mucha publicidad, hay muchos medicamentos que son de venta libre, que no requieren fórmula. Eso hace que los pacientes se expongan a veces a riesgos o a efectos que no se buscan con los medicamentos. Cuando se habla de venta libre, es que no se requiere fórmula ni el paciente va a tener indicaciones para usar el medicamento, fuera de lo que diga pues la presentación, la cajita o como venga. Y en Estados Unidos, algo como similar a lo de venta libre es lo que se denomina over the counter. En ese over the counter, a veces el medicamento se va a utilizar o se va a administrar para cosas que no están aprobadas, para cosas que no están como aceptadas en toda parte. Entonces, por ejemplo, un medicamento de epilepsia a veces puede servir para dolor, entonces lo administran para dolor y no para epilepsia. Epilepsia es lo que llaman pues convulsiones, ataques, ¿no? Entonces el over the counter también hace que a veces se use más los medicamentos. ¿Qué problema hay con lo de la venta libre? ¿Qué problema hay con el over the counter? ¿Y qué problema hay con la automedicación cuando el paciente utiliza el medicamento sin indicación, sin fórmula, sin prescripción? El riesgo de efectos adversos. Específicamente, aquí viene un término que van a escuchar de mí todo el semestre, y es el término toxicidad. Entonces, un uso masivo de medicamentos, un uso inadecuado de medicamentos, me aumenta el riesgo de problemas con el medicamento. Términos para hablar de problemas o para hablar de que pasó algo malo cuando el paciente recibió el medicamento. Efecto adverso, efecto secundario, toxicidad, problemas relacionados con medicamento, reacción al medicamento. Entonces hay muchos sinónimos para eso. El término que más voy a utilizar, más voy a decir es toxicidad. Tengo un paciente que usa un medicamento sin indicación o usa un medicamento pero tiene condiciones que pueden favorecer riesgos o efectos adversos, va a presentar toxicidad, va a tener un problema por el medicamento. Siempre a los pacientes hay que preguntarles qué están recibiendo, qué están tomando de medicamentos. Incluso que sean medicamentos, por ejemplo, naturistas, esos también pueden dar efectos adversos. Entonces siempre hay que mirar porque la gente se automedica mucho. Adicional al problema de la toxicidad, con el caso de los antibióticos, entonces vamos a tener otro inconveniente que es el inconveniente de la resistencia. Los microorganismos, los bichos, pueden expresar, pueden tener, pueden, comillas, desarrollar mecanismos por los cuales disminuyen la acción de los antibióticos. Un mecanismo de resistencia es algo que le permite a esa bacteria o a ese microorganismo no dejar actuar el antibiótico. Puede tener enzimas que destruyan el antibiótico, puede cambiar el sitio donde normalmente se une el antibiótico para dar el efecto, para actuar. Puede modificar la entrada del antibiótico y no lo deja llegar al sitio donde actúa. Entonces, con el uso inadecuado de antibióticos se favorece la resistencia.
Mientras más se usa el antibiótico, más va apareciendo resistencia. Las bacterias y los microorganismos se van adaptando. Por allá en 1940 y pico que salió la penicilina, eso mataba todo. Ya a estas alturas de la vida van a ver que hay un montón de bacterias que son resistentes a la penicilina. Entonces, uso inadecuado, uso no indicado, uso frecuente de antibióticos, se aumenta el riesgo de resistencia. Que el antibiótico deje de servir. El paciente lo usó sin indicación la primera vez, luego, cuando usted se lo formula y si está indicado, ya no va a servir. Las bacterias son resistentes. Venta libre, entonces no le van a decir, vea, usted tiene hipertensión, no puede tomar esto, vea, usted tiene problemas de riñón, no puede tomar esto, vea, usted ya toma estos medicamentos por diabetes, entonces no los puede combinar con tales, no. Está en un estante, coja el medicamento y vaya y lo paga. Problema suyo si se muere o no. Entonces lo de la venta libre también es muy importante en relación con problemas con medicamentos. Ahí viene otro término, que es el término de interacción. Cuando hablamos en farmacología de interacciones, es un cambio en el efecto de un medicamento por combinarlo con otra cosa. Entonces, por combinar dos medicamentos, por combinar un medicamento y alguna sustancia derivada de plantas, por combinar un medicamento y un alimento. Generalmente las interacciones dan toxicidad, entonces generalmente hay un efecto adverso en el paciente. Pero en ocasiones lo que puede pasar es que el efecto baje. Entonces ya depende del tipo de interacción. Adicional están las condiciones del paciente. Falla hepática, falla renal, niveles bajos de proteínas en sangre. Todo eso que lo vamos a ver a lo largo del semestre también me favorece interacciones, favorece toxicidad y efectos adversos en los pacientes. Siempre hago la misma campaña. Ojo con los medicamentos que guardan en la casa. Entonces la costumbre en Colombia es que le formularon un medicamento, lo utilizó unos días, le quedaron sobrando tabletas o le quedó sobrando el jarabe. No lo descartan, lo deberían descartar, va y lo guarda. ¿Cuáles sí guarda uno? Guarda medicamentos para dolor o para fiebre, o de pronto algún antihistamínico como para rinitis, ese tipo de cosas. ¿Va a guardar antibióticos? No. ¿Va a guardar, por ejemplo, medicamentos antiinflamatorios? Generalmente no. Entonces la idea es que no guarden medicamentos. En el mejor de los casos, el medicamento llega a la fecha de vencimiento y ya eso es pura agua y listo. En algunos casos, los medicamentos vencidos pueden causar, si adivinó, toxicidad. Entonces, no recomiendo que guarden medicamentos en la casa. Y lo otro, si hay niños en la casa y van a guardar medicamentos, bajo llave, para evitar cualquier riesgo o cualquier problema a futuro con los niños. Colombia, otro problema, los medicamentos piratas. Entonces en Colombia se ve mucho medicamento adulterado. Lo mismo, si es agua o es lactosa, azúcar, alguna cosa así, pues no sirvió. Pero a veces también hay toxicidad por medicamentos adulterados o piratas. Puede tener otro componente, otro compuesto, otra sustancia diferente a la que dice y que debería tener. Eso en algunos pacientes aumenta el riesgo de efectos adversos, problemas, toxicidad.
Mucho ojo con los medicamentos derivados de plantas con las sustancias naturistas. ¿Las sustancias derivadas de plantas tienen efecto? Sí. Entonces los medicamentos naturistas pueden tener acción o pueden servir a los pacientes. Sí, en algunos casos sirven. Problemas 2. 1. Vuelve y juega. Así como tienen efecto o tienen acción, o el paciente va a ver alguna respuesta, también pueden causar problemas, también pueden generar efectos adversos. Segundo problema, interacciones. Entonces yo combino un medicamento, comillas, alopático de la medicina occidental, lo que están estudiando, con una sustancia naturista o un medicamento de medicina homeopática. Puede haber una interacción y puede haber toxicidad. Adicional, como algunos de estos compuestos son piratas, pueden tener componentes que no son los que dice el empaque, que no son los de la planta como tal que dan el efecto, o la planta, dependiendo del proceso de siembra, crecimiento y demás, puede acumular fuera de la sustancia que da el efecto que se busca, sustancias tóxicas. Entonces mucho ojo, hay que preguntarle a los pacientes si utilizan algún compuesto naturista y esto puede dar efectos adversos. Esas sustancias entonces de las plantas pueden tener un efecto terapéutico. El efecto terapéutico es el efecto que yo estoy buscando con el medicamento. O pueden causar o pueden generar un efecto secundario o un efecto adverso.